Industrias y andanzas de Alfanui, por Rafael Sánchez Ferlosio. Sembré avena loca, ribera de Henares. Sembradas están para ti las locuras que andaban en mi cabeza y que en Castilla tenían tan buen asiento. Escrita para ti esta historia castellana y llena de mentiras verdaderas. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es limpio, todo tu cuerpo será luminoso. Mateo 6:22. Primera parte. De un gallo de veleta que cazó unos lagartos y lo que con ellos hizo un niño. El gallo de la veleta, recortado en una chapa de hierro que se cantea al viento sin moverse y que tiene un solo ojo, que se ve por las dos partes, pero es un solo ojo, se bajó una noche de la casa y se fue a las piedras a cazar lagartos. Hacía luna, y a picotazos de hierro los mataba. Los colgó al tresbolillo en la blanca pared de levante, que no tiene ventanas, prendidos de muchos clavos. Los más grandes puso arriba, y cuanto más chicos, más abajo. Cuando los lagartos estaban frescos todavía, pasaban vergüenza, aunque muertos, porque no se les había aún secado la glandulita que segrega el rubor, que en los lagartos se llama amarillor, pues tiene una vergüenza amarilla y fría. Pero andando, el tiempo se fueron secando al sol, y se pusieron de un color negruzco, y se encogió su piel y se arrugó. La cola se les dobló hacia el mediodía, porque esa parte se había encogido al sol más que la del septentrión, a donde no va nunca. Y así vinieron a quedar los lagartos con la postura de los alacranes, todos hacia una misma parte, y ya, como habían perdido los colores y la tersura de la piel, no pasaban vergüenza. Y andando más tiempo todavía, vino el de la lluvia, que se puso a flagelar la pared donde ellos estaban colgados, y los empapaba bien y desteñía de sus pieles un zumillo, como de rumbre verdinegra, que colaba en reguero por la pared hasta la tierra. Un niño puso un bote al pie de cada reguerillo, y al cabo de las lluvias había llenado los botes de aquel zumo, y lo juntó todo en una palangana para ponerlo seco. Ya los lagartos habían desteñido todo lo suyo, y cuando volvieron los días de sol tan solo se veían en la pared unos esqueletitos blancos, con la película fina y transparente, como las camisas de las culebras, y que apenas destacaban del encalado. Pero el niño era más hermano de los lagartos que del gallo de la veleta, y un día que no hacía viento y el gallo no podía defenderse, subió al tejado y lo arrancó de allí y lo echó a la fragua, y empezó a mover el fuelle. El gallo chirriaba en los tizones como si hiciera viento, y se fue poniendo rojo, amarillo, blanco. Cuando notó que empezaba a reblandecerse, se dobló y se abrazó con las fuerzas que le quedaban a un carbón grande, para no perderse del todo. El niño paró el fuelle y echó un cubo de agua sobre el fuego, que se apagó resoplando como un gato, y el gallo de veleta quedó asido para siempre al trozo de carbón. Volvió el niño a su palangana y vio cómo había quedado en el fondo un pozo pardo, como un barrillo fino. A los días, toda el agua se había ido por el calor que hacía y quedó tan solo polvo. El niño lo desgranó y puso el montoncito sobre un pañuelo blanco para ver el color, y vio que el polvillo estaba hecho de 4 colores: negro, verde, azul y oro. Luego cogió una seda y pasó el oro, que era lo más fino. En una tela de lino pasó el azul, en un arnero el verde, y quedó el negro. De los 4 polvillos usó el primero, que era el de oro, para dorar picaportes. Con el segundo, que era azul, se hizo un relojito de arena. El tercero, que era el verde, lo dio a su madre para teñir visillos, y con el negro, tinta, para aprender a escribir. La madre se puso muy contenta al ver las industrias de su hijo, y en premio lo mandó a la escuela. Todos los compañeros le envidiaban allí la tinta por lo brillante y lo bonita que era, porque daba un tono sepia como no se había visto. Pero el niño aprendió un alfabeto raro que nadie le entendía, y tuvo que irse de la escuela porque el maestro decía que daba mal ejemplo. Su madre lo encerró en un cuarto con una pluma, un tintero y un papel, y le dijo que no saldría de allí hasta que no escribiera como los demás. Pero el niño, cuando se veía solo, sacaba el tintero y se ponía a escribir en su extraño alfabeto, en un rasgón de camisa blanca que había encontrado colgando de un árbol. Donde se cuenta cómo aquel niño se escapó de su cuarto y la aventura que tuvo.
Aquel cuarto era el más feo de la casa, y allí había ido a parar también el gallo de Veleta, abrazado a su tizón. Un día el niño se puso a hablar con él, y el pobre gallo, con la boca torcida, le dijo que sabía muchas cosas, que lo librara y se las enseñaría. Entonces hicieron las paces, y el niño le sacó el carbón y lo enderezó. Y se pasaban el día y la noche hablando, y el gallo, que era más viejo, enseñaba, y el niño lo escribía todo en el rasgón de camisa. Cuando venía la madre, el gallo se escondía porque no querían que ella supiera que un gallo de Veleta hablaba. Desde lo alto de la casa había aprendido el gallo que lo rojo de los ponientes era una sangre que se derramaba a esa hora por el horizonte, para madurar la fruta, y, en especial, las manzanas, los melocotones y las almendras. Esto fue lo que al niño más le gustó de cuantas cosas el gallo le enseñaba, y pensó cómo podría tener de aquella sangre y para qué serviría. Un día, que el gallo le pareció bueno, cogió el niño las sábanas de su cama y 3 ollas de cobre y se escapó con el gallo al horizonte de aquella ventana. Llegaron a una meseta rasa, en cuyo borde estaba el horizonte que se veía lejísimos de la casa, y esperaron a que bajara el sol y se derramara la sangre. Poco a poco vieron venir una nube rosa. Luego una niebla rojiza les envolvía y tenía un olor ácido, como a yodo y limones. Por fin la niebla se hizo roja del todo, y nada se veía más que aquella luz densísima entre carmín y escarlata. De cuando en cuando pasaba una veta más clara, verde o de color de oro. La niebla se hizo cada vez más roja, más oscura y espesa, y dificultaba la luz, hasta que se vieron en una noche de color escarlata. Entonces, la niebla empezó a soltar una humedad y una lluvia finísima, pulverizada y ligera, de sangre que lo empapaba y lo enrojecía todo. El niño cogió las sábanas y se puso a sacudirlas en el aire hasta que se volvían del todo rojas. Luego las estrujaba en las ollas de cobre y volvía con ellas al aire para que se embebieran de nuevo. Así se estuvo hasta que las 3 ollas fueron llenas. Ya la niebla había tomado un color negro rojizo y se veteaba de azul. El olor agrio y almizclado se iba transformando en otro olor más ligero, como de violetas animales. La luz aumentaba de nuevo, y la niebla tomaba un color morado, cárdeno, porque las vetas azules se habían fundido con lo demás. La humedad disminuía y la niebla aclaraba cada vez más. El olor a violetas animales se hacía más sutil y se tornaba vegetal. La niebla aclaraba tomando un color rosa, azulado, cada vez más claro, hasta que abrió de nuevo y todo se volvió a ver. El cielo estaba blanco y limpio, y el aire tenía un perfume a tila y rosas blancas. Abajo se veía el sol que se iba con sus nieblas escarlata y carmín. Oscurecía. Las 3 ollas estaban llenas de una sangre densísima, roja, casi negra. Hervía despacio en grandes, lentas burbujas que explotaban sin ruido como besos de boca redonda. Aquella noche durmieron en una cueva y a la mañana siguiente lavaron las sábanas en un río. El agua de aquel río se manchó y lo iba madurando todo, hasta pudrirlo. Bebió una yegua preñada y se volvió toda blanca y transparente, porque la sangre y los colores se le iban al feto, que se veía vivísimo en su vientre, como dentro de un fanal. La yegua se tendió sobre el verde y abortó. Luego volvió a levantarse y se marchó lentamente. Era toda como de vidrio, con el esqueleto blanco. El aborto, volcado sobre la hierba menuda, tenía los colores fuertísimos y estaba envuelto en una bolsa de agua, rameada de venillas verdes y rojas, que terminaba en un cordón amoratado por cuya punta iba saliendo el líquido lentamente. El caballito estaba hecho del todo. Tenía el pelo marrón rojizo y la cabezota grande, con los ojos fuera de las órbitas y las pestañas nacidas, el vientre hinchado y las cañas finísimas, que terminaban en unos cascos de cartílago, blando todavía. Las crines y la cola flotaban ondulando por el líquido mucoso de la bolsa, que era como agua de almíbar. El caballito estaba allí como en una pecera y se movía vagamente. El gallo de Veleta rasgó la bolsa con su pico y toda el agua se derramó por la hierba. El potro, que tendría el tamaño de un gato, fue despertando poco a poco, como si se desperezara,
y se levantó. Sus colores eran densos y vivos, como no se habían visto nunca. Todo el color de la yegua se había recogido en aquel cuerpo pequeñito. El potrillo dio una espantada y salió en busca de su madre. La yegua se tendió para que mamara. Blanqueaba la leche en sus ubres de cristal. El niño y el gallo de Veleta volvieron hacia su casa. Llevaban las ollas de cobre y entraron por un balcón. Luego echaron la sangre en una tinaja y la lacraron. La madre perdonó a su hijo, pero el niño dijo que quería ser disecador y tuvieron que mandarlo de aprendiz con un maestro taxidermista. 3. De cómo el niño fue a Guadalajara y se llamó Alfanui, y las cosas y personas que habían en la casa de su maestro. En Guadalajara vivía el maestro disecador. El niño fue a Guadalajara y buscó su casa. Vivía en un pasillo de bóveda sin ventanas, alumbrado por lámparas de aceite que colgaban de las paredes. A todo lo largo del pasillo había una gran mesa de trabajo y en la mesa un sinfín de usos de hierro, madera y latón. El pasillo tenía 2 puertas bajas y terminaba en una sala octogonal, más bien pequeña, que recibía la luz por una claraboya verde que había en el techo. El maestro miró al niño de arriba abajo con unos ojos muy serios y dijo: «¿Tú? Tú tienes ojos amarillos como los alcaravanes. Te llamaré Alfanui porque este es el nombre con que los alcaravanes se gritan los unos a los otros. ¿Sabes de colores?» «Sí». «¿Qué sabes?» El niño contó lo que había hecho con la herrumbre de los lagartos, pero nada dijo de la sangre, porque el gallo le había aconsejado que lo tuviera secreto, puesto que era él el primero que la había conseguido. «Me parece bien», dijo el maestro. El maestro abrió una de las puertas. Apareció una habitación pequeña con una ventanita, al fondo, de cristales de colores, desigualmente cortados y soldados con estaño. Las paredes estaban chapadas hasta media altura, de madera de nogal oscurecida. La cama, alta y estrecha, tenía 4 bolas doradas en las esquinas. Sobre cada bola, un pájaro. Guardaba en la cabecera un mirlo y un abejaruco, a derecha e izquierda. Los pies, un zarapito real y un ave fría. Todo el cuarto tenía muchos pájaros, y sobre todo una garza. «Aquí dormirás», dijo el maestro. En la casa vivía también una criada, oscuramente vestida y que no tenía nombre porque era sordomuda. Se movía sobre una tabla de 4 ruedas de madera y estaba disecada, pero sonreía de vez en cuando. La casa tenía también un jardincito delante de la fachada y en un costado. Daba a la calle por una valla de madera, baja y pintada de verde. El maestro contaba historias por la noche. Cuando empezaba a contar, la criada encendía la chimenea. La criada sabía todas las historias y avivaba el fuego cuando la historia crecía. Cuando se hacía monótona, lo dejaba languidecer. En los momentos de emoción, volvía a echar leña en el fuego, hasta que la historia terminaba y lo dejaba apagarse. Una noche se acabó la leña antes que la historia y el maestro no pudo continuar. «Perdóname, Alfanui», dijo y se fue a la cama. Nunca contaba historias sino en el fuego, y apenas hablaba de día. 4. Donde se cuenta una aventura nocturna y las enfermedades de la criada. Debajo de la casa había una bodega húmeda y cuadrada. De sus 4 paredes colgaban trozos de animales desparejados, patas, cabezas, alas, picos, colas, cuernos, cascos, etc., como si fueran retazos que habían sobrado del trabajo. Y no había más. Una noche entró un gato blanco en la casa y se coló en la bodega. Empezó a dar vueltas por la oscuridad y no encontraba la salida. Se puso a gatear por la pared y tropezó con el primer despojo. Al sentir tacto de plumas, lanzó un maullido y un resoplido que despertó al maestro y al Alfanui. Ambos bajaron a la bodega con un farol y encontraron al gato, que tenía en la boca un cuello de cisne, con cabeza y todo. El cuello de cisne
Hacía contorsiones como si estuviera vivo y tiraba picotazos contra la frente del gato porque éste le apretaba por los tendones y como le daba miedo no sabía soltarlo. El gato se lanzaba a grandes saltos contra las paredes y hacía chispas amarillas al rozar sus uñas con las piedras. El maestro hizo señas a la criada para que cogiera al gato. La bajó en brazos hasta la bodega porque con las ruedas no podía bajar sola. La criada cogió al gato sin vacilar y éste soltó el cuello del cisne y la mordió en una muñeca. La muñeca sonó a pergamino y la criada no se inmutó. Volvió a cogerla en brazos el maestro y la subió al piso. Todos se volvieron a la cama y la criada se acostó sin soltar al gato, que se estuvo debatiendo toda la noche. A la mañana siguiente, la criada estaba toda destrozada. Tenía la piel de los brazos, del pecho y del cuello arañada y hecha jirones, y se le salía el relleno. Con el gato hicieron cordeles para relojes de pesas, con sus uñas un rascador para peinar pieles, con su esqueleto una jaulita para ratones, y con la piel fabricaron un tamborcito y curaron a la criada. El maestro le colocó los algodones y le cosió unos parches con la piel del gato, fresca todavía. Luego curtió los parches sobre el mismo cuerpo de la criada. Disecaron del gato tan solo la cabeza y la exhibieron en el escaparate. A la criada se le secaron pronto aquellos parches y se puso buena otra vez. Pero otro día se la dejaron a la lluvia y se amolleció. También sanó de esta, pero quedó más seca y encogida. Algún tiempo después, enfermó de ictericia y se puso toda verde. Así fue la criada de dolencia en dolencia, hasta que un día murió. Alfanui y su maestro la enterraron en el jardín con una lápida grabada con vinagre que decía: abnegada y silenciosa. 5. De cómo Alfanui llegó a encender el fuego y la larga historia que el maestro le contó. Después de muerta, la criada no se volvió a encender el fuego. El maestro se había quedado triste y Alfanui no se atrevía a decir nada. Pero un día lo vio con frío y le preguntó: ¿Quieres que te encienda fuego, maestro? El maestro se quedó un momento sorprendido y luego dijo que sí. Alfanui conocía bien la leña. Sabía los maderos que daban llamas tristes y los que daban llamas alegres, los que hacían hogueras fuertes y oscuras, los que claras y bailarinas, los que dejaban rescoldo femenino para calentar el sueño de los gatos, los que dejaban rescoldos viriles para el reposo de los perros de caza. Alfanui había aprendido a conocer la leña en casa de su madre, donde también se encendía fuego, y supo que el fuego de su maestro era como el fuego de los tíos maternos, de los viajeros que llegaban vestidos de gris. Así llegó Alfanui con un brazado de leña escogida y se puso a encender el fuego. El maestro lo contemplaba desde su silla. Lo veía agachado junto a la chimenea, atento a su trabajo. Miró sus tranquilos ojos de frío al caraván. Vio, por fin, encenderse, viva y alegre, la primera llama de Alfanui, y se le pusieron brillantes las pupilas y una sonrisa a flor de labios. Luego dijo: nunca pensé, Alfanui, que llegarías a hacerme compañía. Para tu primer fuego, Alfanui, te contaré mi primera historia. Cuando yo era niño, Alfanui, mi padre fabricaba lámparas de aceite. Trabajaba todo el día y hacía candiles de hierro para las cabañas y lámparas de latón dorado para los palacios. Hacía 1000 y 1000 clases de lámparas distintas. Tenía también los mejores libros que se habían escrito sobre lámparas. En uno de ellos se hablaba de la piedra de vetas. Era esta una piedra que decían durísima, pero porosa como una esponja, y que tenía el tamaño de un huevo y la forma de una almendra. Tenía esta piedra la virtud de beber 7 tinajas de aceite. La dejaban en una tinaja y a la mañana siguiente todo el aceite había desaparecido, y la piedra tenía el mismo tamaño. Cuando se había bebido 7 tinajas, ya no quería más. Entonces bastaba ponerle una torcida y encender, para que diese una llama blanca como la leche,
que duraba eternamente. Cuando se quería, también podía apagarse. Pero si se quería de nuevo el aceite, solo una lechuza sabía sacárselo, hasta dejar la piedra enjuta como antes. Mi padre hablaba siempre de esta piedra, y nada hubiera deseado en el mundo tanto como tenerla. Mi padre solía mandarme por los caminos para que aprendiera los colores de las cosas, y yo tardaba muchos días en volver. Un día salí para uno de mis viajes. Llevaba un palo al hombro, y en la punta del palo un pañuelo con merienda. Iba por un camino calizo entre colinas de polvo, sin hierba, con apenas algunos árboles secos donde se posaban las urracas. También había por el campo muchos hoyos y harapos y pucheros de barro quebrados, y ruedas y destrozos de carro y otro sinfín de despojos, porque todo lo que se rompía iban a tirarlo a aquella tierra. Apenas nadie iba por el camino, porque era un día de mucho sol, y el sol era muy malo allí, aunque todavía no había entrado el verano. A lo lejos vi una figura sentada en una piedra, orilla del camino. Al llegar vi que era un mendigo y me decía: «Dame de tu merienda». Me hizo un sitio en la piedra y nos pusimos a comer. Entonces vi cómo era. Llevaba unos pantalones oscuros hasta media pantorrilla y un chaleco pardo, del que asomaban los hombros y los brazos desnudos. Pero su carne era como la tierra del campo. Tenía su forma y su color. En lugar de pelo, le nacía una espesa mata de musgo, y tenía en la coronilla un nido de alondra con 2 pollos. La madre revoloteaba en torno de su cabeza. En la cara le nacía barba de hierba diminuta cuajada de margaritas, pequeñas como cabezas de alfiler. El dorso de sus manos también estaba florido. Sus pies eran praderas, y le nacían madreselvas enanas, que trepaban por sus piernas, como por fuertes árboles. Colgada del hombro llevaba una extraña flauta. Era un mendigo robusto y alegre, y me contó que le germinaban las carnes de tanto andar por los caminos, de tanto caerle el sol y la lluvia, y de no tener nunca casa. Me dijo que en el invierno le nacían musgos por todo el cuerpo, y otras plantas de mucho abrigo, como en la cabeza, pero cuando venía la primavera se le secaban aquel musgo y aquellas plantas, y se le caían, para que naciera la hierba y las margaritas. Luego me explicó cómo era la flauta. Dijo que era al revés que las demás, y que había que tocarla en medio de un gran estruendo, porque en lugar de ser, como en las otras, el silencio, fondo, y el sonido, tonada, en esta el ruido hacía de fondo y el silencio daba la melodía. La tocaba en medio de las grandes tormentas, entre truenos y aguaceros, y salían de ella notas de silencio, finas y ligeras, como hilos de niebla, y nunca tenía miedo de nada. Me pasé la tarde hablando con él, y se nos vino la noche encima. El mendigo me invitó a dormir en su tueca de árbol. Anduvimos un rato y llegamos a ella. Era un árbol grande, y había dentro muchas cosas que no se veían bien. El hueco del tronco era altísimo, subía en forma de cono, y la madera hacía crestas, vueltas de arista hacia adentro, como las láminas de las setas. Arriba se veía azulear la noche con estrellas. El mendigo encendió un candil, y yo vi una llamita blanca, luminosa. Era la piedra de vetas. Entonces le conté cómo mi padre había codiciado siempre aquella piedra, y el mendigo, que era generoso, me la dio. Apenas pude dormir aquella noche, y a la mañana siguiente tomé el camino de vuelta. Llegué a mi casa gritando: «¡Padre! ¡Padre!». Pero al entrar en el cuarto de mi padre, vi que había muerto. Todos estaban alrededor de él, quietos y callados. Ni siquiera miraron cuando yo entré. Mi padre estaba tendido sobre una mesa, envuelto en una venda blanca, y se le veía tan solo la cara. Tenía la boca abierta como un viejo pez, y la luz de 4 lámparas de aceite brillaba en la rendijita vidriosa de sus ojos entreabiertos. No miré más, y me fui a llorar con la cara envuelta
en una cortina morada que había en mi casa, que era la cortina donde lloraba siempre. El maestro levantó la vista y miró el fuego que Alfanui había encendido para él. Luego continuó. Algunos días después de que lo hubieran enterrado, escogí yo la lámpara más bonita que pude hallar y preparé un candil con la piedra de vetas para llevarlo al camposanto. Mi padre dormía en una cueva, debajo de tierra, metido en una urna de cristal. Sin que nadie me viera, entré allí y colgué la lámpara en la pared, a la cabecera. Luego la encendí con la que traía y miré el rostro de mi padre a la luz de la llamita blanca. El maestro cayó y miró al Fanui, sentado en el suelo junto a la chimenea. El fuego era apenas un rescoldo. El maestro se levantó de la silla y se fue a la cama. Alfanui se quedó pensativo junto al lar, hurgando los tizones con una varita. 6. De las cosas que había en el jardín de la luna, donde casi todo era como plata. El jardín de la casa tenía dos partes, la del sol y la de la luna. La primera estaba delante de la fachada, al mediodía. La otra, en la cara de levante, donde daba la ventanita de Alfanui. A Alfanui le gustaba más la de la luna porque tenía la piel blanca como su luz. Las noches de luna se sentaba en el dintel de la ventana y miraba el jardín. El jardín tenía un castaño y un olivo plateado, con su tronco musculoso, en el que vivían dos roedores blancos que tenían los ojos de luz y siempre se andaban escondiendo como las ardillas. Por la noche se veían sus ojillos aparecer y desaparecer. Era como los anuncios luminosos de las ciudades. Primero una lucecita, luego dos, tres, cuatro. 3, 2, 1 y desaparecía. Luego las 4 lucecitas de un golpe, en otra parte del olivo, y así toda la noche, sin que nada se oyera. Alfanui solía quedarse contemplando el jardín y el juego de los roedores hasta que la luna se ponía. También había en el jardín un hito de piedra blanca con una argolla y una cadena negra que arrastraba por el suelo. En medio había un pequeño estanque redondo con un surtidor, cuya varita de agua subía y se agitaba tan solo en las noches de tormenta cálida y seca, y mataba las libélulas y los insectos que el viento traía de los ríos y los lagos que había secado. Y al agitarse la superficie del estanque, en pequeñas olitas, afloraba el brillo de las arenas de plata que yacían en el fondo. También estaba enterrada la criada en un rincón de aquel jardín. Al fondo había un muro alto y un invernadero de flores que estaba abandonado y tenía los cristales llenos de polvo. Dentro del invernadero nacía la mala hierba y vivía una culebra de plata que salía a tomar la luna en un claro del jardín. A Alfanui le gustaba mucho esta culebra y tenía ganas de capturarla. Alfanui sabía que la plata y el oro eran dos cosas casadas, como las naranjas y los limones. Y se le ocurrió preparar 3 anillitos de oro, un poco más anchos que el vientre de la culebra. Ató de cada anillo un largo bramante y esperó la luna llena. Un día, al oscurecer, colocó los anillos, el primero en el agujero por donde la culebra salía, el segundo un poco más adelante y el tercero en el medio del claro, donde la culebra tomaba la luna. Alfanui se apostó cauteloso junto a la ventana, con los 3 bramantes en la mano, por dentro de su habitación, y esperó. Levantóse del horizonte una gran luna roja que se fue blanqueando conforme subía. Alfanui estaba inmóvil. Cuando la luna se hizo blanca del todo, asomó la culebra su cabeza y ensartó el primer anillo. Luego fue saliendo poco a poco, mirando a todas partes, con la cabecita alta y silbando en su lengua de 2 puntas. Alfanui seguía inmóvil. Al principio resbalaba por dentro del anillo y no lo movía, pero cuando hizo la primera curva de ese con su cuerpo, se lo llevó prendido a la mitad de su vientre. Alfanui no respiraba. En la curva siguiente ensartó la culebra el segundo anillo y lo arrastró consigo como el primero. Ensartó, por fin, el tercer anillo. Alfanui miraba inmóvil y tenía los 3 hilos, desde la ventana.